Muy buenas noches, estamos comenzando la segunda edición de Panorama U para terminar de ver cuáles fueron los temas que hoy se consolidaron en la agenda de los medios de comunicación y también en las redes sociales. Al mediodía, primera edición de Panorama U, cerrábamos diciendo, por un lado, la noticia vinculada con el Superclásico. Había copado los medios, al menos hasta el mediodía, vamos a ver cómo evolucionó luego hacia la tarde. Un segundo tema también, la reunión binacional que se llevó a cabo en Chile y a la que asistió el gobernador Francisco Pérez, entre otros funcionarios. Y un tercer tema, decíamos por parte de la Universidad Nacional de Cuyo, el concierto de la Sinfónica que comienza hoy 21:30 en la nave universitaria. Nos metemos de lleno con la información junto con Ignacio Esteller, nuestro panelista de actualidad, Gerardo Jiménez Ponce, nuestro panelista de medios. ¿Cómo andan, chicos? Buenas noches. Sofía, buenas noches. Día viernes, última edición. Sí, así es. Hoy nos acompaña el profesor, destacado profesor de la Universidad Nacional de Cuyo, Roberto Folari. Muchas gracias por venir, Roberto. No, gracias a ustedes. Un placer. Comenzamos entonces. Decíamos reunión binacional Argentina-Chile. Exactamente, el tema era informado desde la mañana. El Sol durante la mañana titulaba Aníbal Fernández y Francisco Pérez juntos en Chile. Vamos a decir que este tema lo tomaron también todos los medios, no solamente el Sol, y apareció también con bastante fuerza en los medios audiovisuales. Algunos medios audiovisuales hacían hincapié en la presencia de Bermejo, candidato a la gobernación en Chile, de Bermejo y Martínez Palau, ¿no? Candidatos oficialistas a la gobernación, junto con el gobernador en Chile. Y como te decía, todos los medios lo tomaron y lo fueron reflejando durante la mañana sin dar muchas variaciones en la información, digamos, todos informaban prácticamente lo mismo. Y hacia la tarde, MDZ nos informaba, Pérez pidió a Bachelet por los pasos fronterizos, digamos, también un poco más de información ya vinculada a la reunión que efectivamente se estaba dando entre la mandataria chilena y el mandatario provincial. Es uno de los foros de nivel político más importante luego de las reuniones presidenciales, ¿no? Exactamente, se trata de la quinta reunión binacional de intendentes y gobernadores de frontera común y también se dio en el mismo marco la séptima reunión binacional de ministros de Chile y de Argentina. Allí estuvo el gobernador Francisco Pérez, se reunió con la presidenta Michelle Bachelet, estuvo acompañado Pérez por gran parte de los funcionarios y ministros del Gabinete Nacional. Hablamos del gabinete de Cristina Fernández de Kirchner. Por ejemplo, estuvo Enrique Meyer, estuvo Casamiquela, quien es el ministro de Agricultura, también la ministra de Seguridad, Cecilia Rodríguez. Aníbal Fernández, jefe de Gabinete de Ministros, también lo veíamos allí en la foto, salía con Francisco Pérez. Lo que se trata en este encuentro binacional es acordar, firmar acuerdos y avanzar en los tres pasos fronterizos de Argentina que tiene con Chile. Hablamos del Cristo Redentor, el más importante, Pehuenche y el Paso Las Leñas. Hay unos tweets de último momento de Francisco Pérez que queríamos destacar porque al principio no se conocía mucho el detalle de los acuerdos. El dato técnico. El dato técnico, exactamente. Ahora se conoce un poco más, es bastante extenso y el gobernador en su cuenta de Twitter lo publicó. Tratamos temas de importancia para la provincia como el sistema migratorio simplificado, el ente binacional para el Paso Cristo Redentor, es uno de los tweets, y el otro es que la mesa técnica Túnel Caracoles y el túnel a baja altura del ferrocarril Trasandino Central. Algunos de los temas que se trataron en Chile en esta reunión muy importante. Ayer cerrábamos la segunda edición de Panorama U consultando con mis compañeros, con Ignacio, con Gerardo, si iban a ver el partido de Boca River. Hoy ha sido tapa de todos los diarios prácticamente, salvo Página 12 a nivel nacional y a nivel local, Diario El Sol. Bueno, sí, incluso Página lo tenía en la tapa, no era el tema destacado. Claro, lo tenía en un lugar menor, ¿no? Pero estaba, el tema ha copado casi absolutamente el panorama mediático, tanto a nivel nacional como a nivel local. Vamos a decir que en los medios audiovisuales durante la mañana se habló prácticamente solo de ese tema, se fue echando alguna otra información que iba apareciendo, pero más que nada se hicieron análisis de ese tema. También en las radios se habló con periodistas deportivos de Buenos Aires, con mendocinos que habían estado en el Superclásico. Se trató de informar de este mismo tema desde muchos puntos de vista. También pasó lo mismo en los medios web. Y vamos a decir que en la mañana uno de los temas que se destacaba eran las declaraciones de Bernie, donde aseguraba que el operativo había sido exitoso y un poco deslindaba de responsabilidades a la policía. Retomemos, Ignacio. Bueno, vamos a retomar este caso, sin dudas el tema del día. Mañana va a seguir porque la Conmebol va a fallar y va a emitir un dictamen sobre lo que ocurrió ayer en la cancha de Boca. Ya nos vamos a meter con eso en el próximo Ya nos bloque. metemos con ese tema, pero ahora nos metemos con algunas declaraciones y en primer caso la declaración del secretario de Seguridad Nacional, Sergio Berni, en donde él dijo que el operativo fue exitoso refiriéndose a lo que fue toda la antesala al partido de Boca River, que se jugó el primer tiempo con normalidad, hasta este hecho en el entretiempo en donde tiraron gas pimienta a los jugadores de River. En este caso, el funcionario nacional de alguna manera le da la responsabilidad a la seguridad interna de la cancha de Boca, que es la principal controversia que se está viviendo ahora. Digamos, ¿quién
hizo esto, cómo está actuando la Fiscalía y la Justicia en este sentido. Se hicieron muchas pericias en la cancha de Boca que ya vamos a repasar porque hay mucha información. Entre otras cosas, criticó también el cacheo, digo, todo lo que vos decís, la seguridad interna, lo que brindaba el club. Claro, porque todo lo que es externo, lo que es el operativo, por ejemplo, de tránsito, todo lo que es la policía externa a la cancha de Boca, eso fue exitoso para Berni. Luego, cuando está entrando la gente, el cacheo lo hace la seguridad que contrata Boca Juniors. Exacto. En redes sociales todo este tema también se ha visto muchísimo. Se vio muchísimo y vamos a destacar un hashtag que era Fue la Policía. Están de alguna manera hablándose en redes sociales de que hay una relación con las fuerzas de seguridad con respecto al hecho que se vivió ayer en La Bombonera. Vamos a repasar algunos tweets y tratar de graficar qué fue lo que está pasando en las redes sociales. Por ejemplo, este usuario publicó: y si fue la policía, ¿para qué hacen esto los hinchas? Dejen de meter excusas y háganse cargo. Y por otra parte, el hashtag Fue la Policía también se mete con el tema de Luciano Arruga, un tema que no tiene nada que ver con el Boca River, pero a nivel redes sociales sí se mezcló. Recordemos el caso de Luciano Arruga, en donde en las redes sociales se manifestaron sobre el fallo que hubo ahora hace poco a un policía condenado a 10 años por la tortura que sufrió Luciano Arruga 4 meses antes de desaparecer. El tweet es de La Tribu, una radio que tocó mucho este tema y publicó: Torales, condenado a 10 años de prisión, fue la policía, nunca más, y etiquetó a Luciano Arruga. Gerardo, también hay novedades vinculadas con Laura Montero y la violencia en el fútbol. Sí, exactamente. Diario Los Andes titulaba hoy en la tarde: reacción en el Congreso, Laura Montero pidió que se trate la violencia en el fútbol. Y este tema también tuvo alguna repercusión en las redes sociales, como vemos en pantalla. ¿Qué lectura, Roberto, se puede hacer de esto que sucedió ayer en el Superclásico? Bueno, una lectura es de lo que se haga de lo que pasó y otra de lo que se haga de lo que se dice sobre lo que pasó, ¿no? En cuanto a lo que se dice sobre lo que pasó, creo que se conjuntan acá la pasión por el fútbol en general, el que era el clásico máximo, el que era por la Copa y era el definitivo, o sea que ahí se jugaba el todo por el todo, con lo cual la pasión futbolera está al máximo, y luego los determinantes políticos que eventualmente hayan estado y los usos políticos que se hace desde cada uno de los lugares, ¿no? Evidentemente uno puede prácticamente adivinar lo que van a decir. El caso de Berni Montero, uno puede ya saber lo que van a decir antes de que lo digan, ¿no? Es decir, Berni va a decir que el problema es del club, Montero va a decir que el problema es de la policía. Eso es, simplemente basta con saber de en qué lado están, con saber qué van a decir, ¿no? O sea que es obvio que hay una lectura política que está condicionada por los lugares que en un año electoral, no en cualquiera, No, claro. y apenas a unos meses de las elecciones, bueno, esto es evidentemente una condición que hace que sea una posibilidad política de uso muy, muy fuerte y que hace incluso a saber si esto no fue hecho por alguien encargado, si esto no fue mandado por alguien. Esto no lo sabemos, no es necesariamente un... Hasta el momento, por lo menos en las noticias, Claro. Eso no sale. Claro, pero no lo sabemos, Claro. ¿no? ¿Fue un loquito o fue alguien que quería hacer un escándalo? ¿No? Es decir, eso no lo sabemos. Y todas las cosas que se dicen están hoy muy teñidas por las decisiones precisamente de uso político, a veces consciente, a veces no consciente, pero de los lugares políticos que cada uno habla, sobre todo en las redes sociales, llevan a hacer las interpretaciones sobre algo que todavía no está investigado. Todavía no se sabe ni siquiera exactamente qué es lo que ha pasado en este lugar. No sabemos si fue alguien que estaba dentro de la cancha antes del partido, o sea que estaba ahí todo y todo tenía, o si es alguien que entró, cómo entró, etcétera, ¿no? Así que bueno, hay muchísimo por trabajar en la investigación, que por supuesto habrá que ver si, dado sus condiciones, efectivamente llega a poder tipificar la verdad sobre lo que ha sucedido. Ojalá así sea, porque hay peritajes y hay un interés público de que la violencia en el fútbol, ya olvidándonos de todo este contexto político, la violencia en el fútbol, que es una violencia que ha tenido relaciones con aparatos políticos y con los negocios de los clubes, bueno, pueda ir aminorando, ¿no? Hay mucha tela para cortar, pero nos vamos al primer corte. Recuerden que ustedes pueden opinar, pueden comentar estos temas. Para eso nuestro Facebook, Señalú, nuestra web, www.señalú.tv y también nuestro Twitter, @SeñalúTV, en este caso con N, Señalú TV. Corte, ya volvemos. Segundo bloque en Panorama U, segunda edición. ¿Qué podemos destacar de esta tarde también? Bueno, hoy a primera hora de la tarde surgía la información de un femicidio en Guaymallén. Los Andes tenía el título en su portada: femicidio en Guaymallén, una mujer fue asesinada por su expareja.
El tema también era tratado por los medios audiovisuales. Se informó en la primera edición de Noticiero 9 y también lo empezaron a tomar las radios, y hacia la tarde vamos a decir que lo habían tomado prácticamente la totalidad de los medios web. Y es destacable el hecho de que se referían claramente a que había sido un femicidio desde el primer momento. Al tratamiento que le habían dado a la información. Exactamente, le dieron un tratamiento correcto a la información. Ignacio. Esto ocurrió a la 1 de la tarde en una vivienda ubicada en calle Granaderos de San Martín, casi Sarmiento, departamento de Guaymallén. Una mujer fue asesinada, fue identificada como María del Carmen Saldaño, de 56 años, por su expareja. El hombre la apuñaló e intentó luego suicidarse. Sufrió heridas leves y fue trasladado al hospital, en donde lo intervinieron. Los legisladores pidieron declarar en estado de emergencia esta situación de femicidio y violencia de género. Emergencia pública de la violencia de género en Mendoza. Exactamente. Decían. Lo hizo Lorena Meschini, la legisladora radical, tuvo el apoyo de todo el arco oficialista y también de todos sus pares. Esto lo elevó en la legislatura provincial, y también la candidata a vicegobernadora, Laura Montero, quiere hacer un proyecto en sintonía en el Congreso de la Nación. El hombre tenía orden de restricción domiciliaria. Cabe mencionar al respecto lo que hemos venido recalcando desde hace varios días, la movilización Ni Una Menos, que tendrá lugar el 3 de junio. Movilización que se convocó, como recordamos, vía Twitter, vía la red social, y que luego logró también la adhesión en Mendoza. Así que 3 de junio, a partir de las 17 horas, en Mendoza y en las principales ciudades de toda la Argentina, se va a movilizar tanto mujeres, hombres, de cualquier sexo o género, se van a movilizar en pos de medidas contra la violencia de género. Y si hablamos de violencia, decíamos violencia en el fútbol, obviamente, Roberto, esto también merece un análisis. Sí, cómo no. Bueno, ciertamente, por un lado hemos visto que las luchas feministas y de género han logrado que hoy se hable en términos muy diferentes a los de otra época. Hoy diríamos, y recién fue bien expresado, que de alguna manera se habla correctamente de esto, se habla como femicidio, se lo condena en los medios. Creo que se ha avanzado en este sentido, pero no se ha avanzado tanto, en cambio, en el sentido de impedir que estas cosas se den. Ahora, efectivamente es bastante difícil saber cómo trabajar sobre esto, porque son cuestiones que se suelen dar en espacios privados, íntimos incluso, ¿no? Es decir, no se puede tener un policía dentro de la casa, ¿no? ¿Verdad? Este tipo de cosas tienen que trabajar por vía de educación, y de educación por los medios también. Y algo que charlábamos informalmente hace un ratito antes del programa, que es que con la explosión de mediática, la explosión de Facebook, las redes sociales, hoy tenemos también una visibilidad mucho mayor que la que había antes de este tipo de fenómenos. No tenemos estadísticas previas confiables sobre cómo estaba el femicidio en otras épocas, así que no es de... Incluso hoy no hay estadísticas oficiales, digamos. Sí, y seguramente las policiales mismas, ¿no es cierto?, no son buenas, ni las actuales ni las anteriores, ¿no? Así que es difícil que podamos establecer un criterio claro al respecto, pero lo que sí quiero decir es que lo que se ha hecho es que se ha visibilizado, ¿no? Bátimo escribió alguna vez, este gran filósofo, un libro que se llama La sociedad transparente, donde hablaba del mundo mediático actual, que al multiplicar los hechos de manera simultánea y por las más diversas vías, ahora tenemos televisión, bueno, radio, AM, FM, todas las redes sociales y todos los canales satelitales, bueno, esto promueve una multiplicación que es casi infinita, digamos, y que lleva a que un solo hecho tenga rápidamente repercusiones, cuando en otra época podía pasar fácilmente ignorado, por mucho tiempo, directamente para siempre, ¿no? De manera tal que, bueno, qué bueno que se lo sepa, aun cuando también es verdad que produce cierta confusión a veces, este exceso de mensajes y de información que es muy difícil de procesar por todo aquel que no tenga alguna formación especial para poder hacerlo. Gerardo, seguimos con el superclásico, ¿no? Sí, exactamente. Vamos a decir, en primer lugar, que ya durante la mañana empezaba a haber algunas informaciones en los medios referidas a cómo podía llegar a ser el desenlace de lo que había sucedido ayer en el Superclásico. Algunos medios, como Los Andes o como Radio Niwil, hacían hincapié en lo que establece el reglamento de la FIFA. El Sol, por su parte, destacaba un poco lo que la defensa que la AFA había hecho de Boca, que Boca no tenía nada que ver, decía. Y hacia la tarde esto tuvo algunas otras actualizaciones, porque los medios iban titulando en función justamente de algunas idas y vueltas respecto a si estaba ya la decisión de la Conmebol o si no estaba. Diario 1, por ejemplo, decía que la palabra oficial, digamos que la Conmebol se había expresado sobre la suspensión del Superclásico. Sí. Sitio Andino decía que la Conmebol dio por ganada la serie a River, y después
digamos, como te decía, algunos medios decían que la ya lo decisión de la confirmaban, Conmebol ya estaba, que ya se había dado por ganadora River, que se había sancionado a Boca, y otros medios informaban que esta decisión va a haber que esperarla todavía, y desde la Conmebol misma informaban que la decisión va a estar para mañana, digamos, que después del descargo. Exactamente, después del descargo. Un poco la información que circulaba más avanzada a la tarde es que Boca tiene hasta mañana para hacer un descargo. Entonces, hasta mañana a las 14 horas. Entonces, en función de eso, que recién entonces se va a saber qué es lo que sucede. Ignacio. Es el comunicado de la Confederación Sudamericana de Fútbol que regula la Copa Libertadores, por eso, bueno, tiene injerencia en lo que ocurrió ayer en la cancha de Boca. Le dio plazo a Boca Juniors hasta mañana a las 14 horas que presente un descargo sobre los hechos sucedidos ayer. Luego de esto va a emitir su fallo mediante un tribunal de disciplina que le va a aplicar una sanción al club. Se habla de que se le den por ganado el partido a River Plate por 3-0 según el reglamento, y también la suspensión de la cancha y la suspensión a Boca Juniors a jugar torneos internacionales. Hablábamos más temprano de los operativos que hizo la justicia hoy en la cancha de Boca. Se hizo una pesquisa a la manga de donde entraron los jugadores de River, a las camisetas de fútbol que también se inició ayer durante el partido, y también al túnel por donde entran los jugadores de River para la cancha. Bueno, todas estas pericias la tiene la justicia y también va a emitir un fallo al respecto. ¿Cuál es el rol de la dirigencia en este caso de los clubes de fútbol, también de la política, ¿no? Hablábamos de un trasfondo político tanto en los clubes, político a nivel del sentido amplio de la palabra? Sí, bueno, primero que esto produce efectos, ¿no? Como decíamos, políticos, sí, en cuanto, por ejemplo, las internas dentro de Boca, sí, y produce también un efecto político en cuanto a las responsabilidades que se pudiera asignar al gobierno nacional o que se pudiera asignar a la dirigencia del Club Boca Juniors, que está ligada claramente a un sector político. Entonces, bueno, aparece allí toda una puja por el sentido, es decir, bueno, por responsabilizar a quienes. Creo que sin dudas el fútbol se ha vuelto un negocio monumental, ¿no? Es decir, cuando yo era niño, los grandes jugadores de la época, claro, se fue hace bastante, digo, pero los grandes jugadores de la época ganaban relativamente poco. Comparado a lo de hoy, ganaban un 10%, un 5%. Entonces, hoy el negocio, con la televisión, ¿no es cierto?, con los campeonatos permanentes que hay, porque ahora tenemos muchos campeonatos, antes había uno solo y luego la Copa Libertadores, después empezaron a proliferar, ahora ya hay tantas copas que nadie sabe ni cuáles son. Entonces, claro, la cantidad enorme de dinero que está en juego es la que lleva también por sí mismo a que el fútbol no sea solo un reflejo de la sociedad. No, el fútbol tiene sus determinantes propios, que es un negocio monumental, ¿no? Y a lo que está enumerando, le sumo y le pregunto, ¿hay connivencia con las barras bravas? Bueno, evidentemente sí, ahora hay que ver de quién es con quién, pero que hay connivencia de las dirigencias con las barras bravas, eso no le quepa la menor duda. Y ahora, cuando no la hay, a esa dirigencia le va muy mal, ¿no? Porque le amenazan la familia, le amenazan, digo, ir contra las barras bravas es muy difícil, ¿no? Ahora, ciertamente, si en algún momento no se les pone límite, bueno, vamos a seguir siendo esclavos de lo que las barras bravas quieren hacer, ¿no? Nos vamos al último corte. Recuerden, están abiertas nuestras vías de comunicación. Pueden opinar, pueden comentar nuestro Facebook, nuestra web y también nuestro Twitter. Corte, cierre y conclusión final en el próximo bloque. Hoy es un día en el que, como otros también, quedó demostrado el peso de las redes sociales, ¿no? Exactamente, cómo se toma desde las redes sociales y luego se transforma en noticia inmediatamente en los medios de comunicación. Bueno, uno de los protagonistas ayer en cancha de Boca fue este dron, que es un dispositivo aéreo que apareció en el medio del partido. Bueno, luego en un perfil de Facebook de un chico mendocino, él apareció en una foto, ahí lo estamos viendo en pantalla. Se trata del perfil de Federico Villarreal, una foto que mostraba el dispositivo que ayer lo vimos en la Bombonera. De aquí los medios tomaron la noticia y dijeron que un mendocino fue el dueño y el encargado de operar el dron dentro de la cancha de Boca. Algo que también se pone en discusión es cómo hizo para, si es él o otra persona, entrar a este dispositivo a la cancha de Boca, y también las personas que tiraron gas pimienta, cómo hicieron para Porque estamos hablando de algo que no es legal. Claro, que no se puede entrar con esto a una cancha de fútbol, esto está seguro. Pero bueno, la discusión ahora es cómo se tomó desde las redes sociales hacia las noticias y hacia los medios de comunicación. Federico Villarreal luego se expresó y dijo que el dron no es de él, solamente que lo mostró por las redes sociales, y luego borró la publicación. Gerardo. Así es, como comentaba mi compañero, esta mañana ya algunos medios tomaban esta información.
decían que un mendocino se adjudicaba el dron con el fantasma de la B. Esto lo decía Sitio Andino, lo decía también MDZ, y acá nuevamente hubo alguna desmentida, si se quiere, porque hacia la tarde los Andes decían no es mendocino el dueño del dron fantasma que sobrevoló la Bombonera. Vamos a decir que en realidad el día se ha caracterizado mucho por esto, en la necesidad de dar nueva información sobre un tema que ha prácticamente monopolizado la agenda y que ya no tenía mucha más información para brindar porque las decisiones, las conclusiones van a seguir estando mañana. Claro. Los medios han ido tomando trascendidos y los han convertido en titulares y en notas de agenda. Entonces por ahí pasa esto. Información que se da por cierta se termina desmintiendo o se pone en duda. Hacia la tarde también fueron titulares declaraciones. Exactamente, por una conferencia de prensa, algunas declaraciones de Angelici y de Arruabarrena. El Sol, por ejemplo, titulaba las declaraciones de Angelici: siento vergüenza y tristeza, fue un acto delictivo. Y las declaraciones también de Arruabarrena: vamos a acatar lo que decida la Conmebol. Por su parte, Los Andes titulaba con declaraciones de Arruabarrena, quien dijo estar avergonzado e incluso afirmó: fuimos solidarios con los jugadores de River. Ignacio, ampliamos. Bueno, sumamos un dato, lo que dijo Gerardo realmente es lo más importante, que tanto el presidente de Boca como el entrenador, el Vasco Arruabarrena, manifestaron que van a acatar la decisión de la Confederación Sudamericana de Fútbol, sea cual fuere mañana. Esto se espera que sea mañana. Y por otra parte, Arruabarrena manifestó que sus jugadores sí fueron solidarios con los jugadores de River, algo que también tuvo mucha controversia en medios de comunicación y en las redes sociales. Roberto, ¿cómo podemos cerrar este tema si es que se puede cerrar? Bueno, dos cosas. Una, este tema de cómo los medios hoy reproducen lo que aparece en las redes. No al revés, como debiera ser. Los medios tener seguridad de lo que están informando y que luego pase a las redes, sino que las redes proponen a su manera, más o menos caótica, absolutamente no chequeada, y los medios lo repiten, lo cual muestra la poca confiabilidad que a veces tienen los medios hoy. Y en cuanto al otro tema, bueno, creo que va a ser necesario que haya sanciones serias, va a ser necesario que los distintos actores pongan barbas en remojo, porque si no esto ya se ha salido de madre y puede ser que siga desbarrancándose. Esperemos que las operaciones políticas de uso y demás disminuyan lo más posible, pero es sabido que van a continuar desde todos lados, ¿no es cierto? Y lo último es que efectivamente yo soy hincha de Boca, pero a mí me avergonzó la actitud del equipo, no creo que hayan sido solidarios. Por lo menos mayoritariamente. Hay que destacar ese gesto que se pusieron a aplaudir a lo último en la cancha, en el campo de juego, como festejar. O sea, no sé si la palabra festejar, bueno, ¿no? Pero es raro, saludaron, fue raro. Claro, Fue un recordemos gesto que raro todo eso. equipo de fútbol cuando termina un partido saluda a su hinchada, digamos, Exacto. gane o pierda. Esto lo hicieron, pero después de este partido de fútbol, Exactamente. que la verdad que fue un papelón a nivel mundial, como lo manifestaron los propios protagonistas. Así que llamó mucho la atención y también gestado por Eso uno de también los jugadores. fue también noticia hoy. Sí, eso. eso estuvo en las noticias y en las declaraciones que yo te contaba más temprano que hicieron algunos periodistas desde Buenos Aires destacaban este hecho. Digamos, fue un tema bastante repudiado por la prensa porque les parecía que no era correspondiente. ¿Roberto? Sí, yo solo quisiera decir eso, Sí. que yo no culparía solamente a los jugadores, que me parece que no fue para nada bueno esto de saludar a la tribuna en ese momento, parecía casi una parodia, pero ciertamente el negocio es tan duro que tienen una presión enorme encima, ¿no? Lo que les han dicho, ustedes tienen que ganar. Acá hay mucho en juego y hay mucho dinero en juego y ustedes tienen que ganar o ganar. Y claro, ellos están en ese rol y hicieron hasta el final todo lo que podían hacer para mostrar que ellos querían seguir jugando, que el partido si no se jugaba no era culpa de Boca, etcétera, etcétera. Y Es respecto- sí, Ignacio. interesante sumar el dato también de la gente que no permitía que los jugadores se vayan de la cancha tirando También, botellas de agua, hasta, digamos. hasta las 2 de la mañana estuvieron en el campo de juego. Claro, tenemos la persona que tiró el gas pimienta, el que lo ayudó con supuestamente una bengala porque no se sabe qué era lo que tenía en la mano. Después el tema del dron. Y después las personas que eran plateístas, que supuestamente pagan más que los de la Popular, tirándole botellas a los jugadores y a la gente que estaba allí, no dejándolos salir a la cancha. Lo último que le pregunto, desde la AFA dijeron que apelaron a la justicia, decían que la justicia debía tomar cartas sobre el asunto. Bueno, la AFA se quiere sacar de encima el Sayo, ¿no? Grondona es un hombre que, bueno, fue cuestionado muchísimo tiempo y siempre, ¿no? En la AFA ciertamente las cosas nunca han sido transparentes. Lo único transparente es que ellos quieren tirar la pelota para afuera y hacer como que no tienen nada que ver. Pero acá no es solo la AFA, son los presidentes de los clubes, son los clubes los que se representan en la AFA. O sea, es la AFA y los clubes, ¿no? La dirigencia está absolutamente cuestionada y la presencia de Barra Brava llevan a este escándalo, que es lo que señalaba muy bien acá, ¿no es cierto?, recién Compañero. nuestro compañero, que es cómo
se puede llegar a impedir la salida, no por 3 o por 10, no, es una tribuna entera que impidió por más de una hora, adelante de todo el mundo, el hecho violentísimo de decir no van a salir vivos de acá prácticamente, era algo así, ¿no? Sí. Bueno, eso es verdaderamente insólito y absolutamente, no es quizá donde menos se ha puesto el acento y es un hecho quizá tan fuerte como el hecho inicial de la agresión a los jugadores. Roberto, muchísimas gracias. Un honor tenerlo. No, por favor, el honor ha sido para mí. Gracias. Ignacio, Gerardo, buen fin de semana. Nos encontramos con ustedes el lunes. Igualmente. Y la verdad es que no hay mucho para agregar. El tema hoy fuerte del día ha sido el superclásico. Copó los medios, pero podemos destacar también como otros temas lo que decíamos, la reunión binacional Argentina y Chile que tuvo lugar en el día de hoy, a la que asistió el gobernador Francisco Pérez, junto también con otros funcionarios, Diego Martínez Palau, candidato a vicegobernador, y Adolfo Bermejo, candidato a gobernador, como así también funcionarios nacionales. Y otro tema también que podemos destacar es el femicidio ocurrido en Guaymallén. Y al respecto siempre quiero agregar es que el 3 de junio está la convocatoria Ni Una Menos en pos de luchar contra la violencia de género. Por último, una invitación. Hoy 21:30 en la nave universitaria el concierto de la Sinfónica comienza el ciclo de conciertos de la Sinfónica de la Universidad Nacional de Cuyo, así es que está hecha la invitación. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buen fin de semana, que descansen y nos encontramos el lunes 13 horas aquí en Panorama U.